los escritos del rey Salomón se encuentran los secretos para atraer dinero, riqueza y éxito. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Dali Salermo. El libro de Proverbios fue escrito por el rey Salomón y estos escritos datan del siglo X a.C. La palabra proverbios traducido del hebreo original quiere decir dichos, frases cortas y concisas que expresan verdades de la vida. En este video te voy a explicar los 7 proverbios donde Salomón revela los secretos para la riqueza, el éxito y la prosperidad ilimitada. Te voy a explicar cuáles son estos proverbios y cómo podemos ponerlo en práctica en nuestra vida. Y al igual que mi vida financiera cambió, al igual que yo pude triplicar mis ingresos, te aseguro que tú también puedes lograrlo. El libro de Proverbios, escrito por el rey Salomón, ha sido considerado una fuente de sabiduría y es visto como una guía espiritual para lograr la plenitud, para lograr el éxito. Y hoy te voy a compartir los 7 proverbios que contienen los secretos para atraer dinero, abundancia y éxito en nuestra vida. Y el primer proverbio que compartió el rey Salomón para atraer la abundancia ilimitada es el proverbio 8, donde dice: reciban mi instrucción y no la plata, conocimiento antes que oro escogido, porque la sabiduría es mejor que cualquier piedra preciosa, y todo lo que podamos desear no se compara con ella. ¿Qué significa este proverbio? La sabiduría es más importante que el oro. Podemos tener dinero, podemos tener propiedades y esto se puede terminar, podemos perder estas cosas, pero la sabiduría que seamos capaces de adquirir es algo que va a permanecer y que nos va a llevar a la cima una y mil veces. La clave, el secreto aquí es que la verdadera riqueza comienza en la mente. Cuando tenemos sabiduría, podemos alcanzar la riqueza ilimitada. La sabiduría tiene más valor que el oro, que la plata, que las piedras preciosas. Y es lo primero que debemos de perseguir en nuestra vida. A veces queremos poner un negocio nuevo, pero no queremos invertir en lo más importante, que es en nosotros mismos, en prepararnos, en estudiar, en pagar ese curso que te va a dar la sabiduría que te va a permitir alcanzar tu máximo potencial. Nuestra primera inversión debe ser en nuestra mente, y precisamente es su anhelo de tener, de poseer la sabiduría, lo que hace a Salomón convertirse en el rey más sabio de la historia. ¿Cómo aplicar este secreto bíblico en nuestra vida? Invierte en tu educación, rodéate de personas sabias. Cuando estés empleando tu tiempo, siempre piensa: ¿qué puedo aprender? ¿Qué estoy obteniendo de esto? Es muy importante cultivar la sabiduría, aprender, escoger el conocimiento antes que el oro. Si somos capaces de comprender el valor que tienen los conocimientos que seamos capaces de adquirir, entonces siempre estaremos atrayendo la riqueza a nuestra vida, el éxito, la abundancia, porque el origen de toda riqueza comienza en la mente. Y es por eso que la sabiduría es la clave, es el secreto más grande del reinado próspero de Salomón. Está escrito que fue un reinado donde había riqueza y abundancia en cantidades incontables. No es decir yo quiero sabiduría, no, es practicarlo en tu vida. Antes de buscar dinero, busca conocimiento y no tendrás que buscar el dinero nunca más, porque la abundancia, el éxito y la riqueza vendrán a tu vida. Y una vez que tú inviertas en ti y que te conviertas en una persona sabia, en una persona que tiene un conocimiento, entonces los demás querrán pagarte para aprender de ti. Recuerden que el dinero sin sabiduría se pierde, y esto lo comprendió Salomón, y es por eso que cuando Dios se le aparece en un sueño, él le pide
sabiduría. El segundo secreto nos es revelado en el Proverbio 29. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Aquí el rey Salomón nos está hablando de la importancia de los objetivos y de las metas. Todas las personas que han logrado grandes fortunas, que hemos logrado un cambio radical en nuestras vidas, hemos tenido una visión. Esa visión es la capacidad de usar el don que Dios nos ha dado, es la imaginación. Y tú puedes estar ahora en una casa que no tenga piso, en una casa que esté toda rota, pero tú puedes cerrar los ojos e imaginarte que tú estás en una mansión. Tú puedes imaginarte que tú estás en otro país. Tú puedes imaginarte que estás usando las ropas más finas, que estás en París, porque Dios te ha concedido el don de la imaginación. Es una habilidad que tienes de cerrar los ojos y sentirte, transportarte, elevarte a otra dimensión, a un plano donde lo que tú quieres es posible, donde ya existe y puedes transportarte a ese lugar. Y es de esto, de lo que hablaba Salomón en el siglo X antes de Cristo. Tú tienes que tener una visión, tú tienes que verte con la cantidad de dinero que tú quieres tener. Y si tú no eres capaz de verte, de observarte, de tener una visión, un sueño claro, una meta definida, no lo vas a lograr. Pero si tú eres capaz de cerrar los ojos y visionarte, ¿cómo quieres vivir? ¿Cuál es la vida que tú sueñas? Vas a atraer abundancia, vas a atraer dinero y vas a atraer riqueza ilimitada. También puedes aplicarlo de la siguiente forma. Puedes escribir en un cuaderno. Esto es algo que yo he practicado, algo que yo practico todos los años. Y veo cómo mis ingresos se triplican. Porque si tú eres capaz de escribir en un cuaderno la cantidad de dinero que te quieres ganar para el próximo año, aunque tengas miedo, aunque en este momento no veas cómo tú vas a lograr obtener esos ingresos, escríbelo. Escribe números concisos. ¿Qué cantidad de dinero quieres ganarte en un año? No, bueno, cualquier cantidad. No, escribe tu visión, porque cuando estás escribiendo lo que quieres, le estás mostrando a tu mente, este es mi objetivo. Y entonces tu mente, que fue creada por Dios, te va a llevar a alcanzar ese objetivo y esa cantidad de dinero. Esto funciona. Escribir es la manera más efectiva de visionar. ¿Quieres visionar algo? Escribe la cantidad de dinero que quieres ganar. Ganancias del año 2026, $500,000. Ay, pero yo no sé cómo yo me voy a ganar. Visiona. Tenemos una idea, pero cuando la escribimos ya la convertimos en una meta y le estamos diciendo a nuestra mente, yo quiero llegar aquí. Y yo te aseguro que tú fuiste creado por Dios, que hay divinidad en ti y Dios te va a guiar y Dios te va a dar la sabiduría, porque tú tienes el interés y van a llegarte las oportunidades. Escribe. Otra cosa que puedes hacer es visualizar. Cierra los ojos y visualiza. Eso te va a ayudar. Es algo que les he compartido, que yo he hecho, que cambió mi vida. Yo estaba en Cuba sin dinero, sin electricidad, sin comida, sin ropa, sin zapatos. Y yo cerraba los ojos y yo me emocionaba, yo me visualizaba con todo lo que tengo ahora. Este es el poder de la visión y el poder de los sueños. Y los sueños y las visiones se cumplen y se hacen realidad, como lo reveló el rey Salomón en este proverbio. El tercer secreto para atraer riqueza, abundancia y éxito lo reveló el rey Salomón en el Proverbio 18, cuando dice: la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué quiere decir esto? La palabra atrae y cuida la riqueza. ¿Cómo te estás expresando acerca del dinero? Las palabras que usas están relacionadas a tu situación financiera. Si tú eres una persona que siempre hablas mal del dinero, que cuando ves que alguien tiene dinero eso te molesta, que piensas que el dinero es malo, que el dinero no está relacionado con lo espiritual, que piensas que para tú servirle a Dios no puedes tener dinero, pues tu situación financiera va a ser mala. Y lo primero que debemos hacer es sentarnos y reflexionar. ¿Qué es el dinero? El dinero es simplemente un medio. Tú necesitas dónde vivir, necesitas comer, necesitas vestirte. Y necesitamos dinero para cumplir con nuestro propósito divino, el propósito para el cual Dios nos ha traído.
Yo tengo un propósito y para ese propósito yo necesito dinero. Y tengo que tener mucho cuidado de la forma en la cual yo me expreso acerca del dinero. Y esto es lo que dice Salomón en este proverbio. Y es un secreto que muchas veces no comprendemos y muchas veces no cuidamos las palabras que decimos. Y después nos preguntamos, ¿por qué no me da el dinero para llegar a fin de mes? ¿Por qué no multiplico mis ingresos? ¿Por qué no encuentro un trabajo que me paguen más? Porque cuando tú hablas, todo lo que tú dices te aleja de la abundancia. Como te expreses acerca del dinero, de la riqueza, eso es lo que tú vas a tener en tu vida. Y esto es una realidad. Si tú piensas que el dinero es malo, que el dinero no es de Dios, esa es tu realidad financiera. Debemos de comprender que el dinero no es más que un medio. Tú no vas a amar el dinero, tú no vas a adorar el dinero, porque en la Biblia también dice, no se puede servir a dos señores. Nosotros le servimos a Dios, pero Dios es el dueño del oro y de la plata, y nosotros estamos aquí con un propósito. Y Dios nos permite usar la abundancia para llegar a nuestro propósito, para alcanzar nuestras metas. ¿Cómo te estás expresando acerca del dinero? ¿Cuál es el concepto que tú tienes del dinero, de la abundancia, de la riqueza? ¿Y cómo te expresas acerca de esto? Debes de ver el dinero como lo que es. El dinero, la riqueza, la abundancia no son más que los recursos que necesitamos para vivir y cumplir con nuestro propósito de vida. Necesitamos un lugar donde vivir, necesitamos comer, necesitamos tener dinero para cierto proyecto, para ayudar a los demás, para vestirnos. Y Dios es el dueño de todo eso. Y Dios quiere que nosotros tengamos y que tengamos en abundancia. Y es de esto de lo que nos habla Salomón. Debemos hablar de manera positiva acerca del dinero para que podamos atraerlo a nuestra vida. ¿Cuál es la clave aquí? Las palabras que usamos nos van a llevar a una situación favorable o desfavorable financieramente. Entonces debemos de ser cuidadosos. ¿Cómo podemos arreglar esto? Podemos pronunciar afirmaciones positivas, podemos pronunciar salmos. Fíjense los salmos de David, donde él dice varias veces, nada me falta, mi mesa está rebosando, el Señor me prepara un banquete delante de mis enemigos. Él habla de la riqueza, él habla de la abundancia y se expresa de esa manera. Y entonces así debemos de expresarnos nosotros. A mí no me puede faltar nada porque yo soy hija de Dios y Dios es el dueño de todo. Y aunque quizás en este momento no tengas dinero, no tengas que comer, me expreso de una manera diferente sabiendo que yo tengo la gracia de Dios, que Dios me bendice y que Dios, siendo el dueño de todo, no va a permitir que a mí me falte nada. Y si tú fomentas esa fe, esas afirmaciones por medio de oraciones, usando el poder de la palabra, vamos a atraer la riqueza, la abundancia ilimitada en nuestra vida. Nunca, pero nunca hables negativamente de tu situación financiera, ni estés hablando que si tienes deudas, que si no tienes dinero, que si no tienes comida, porque tú estás reafirmando. Cada vez que hablamos de nuestras deudas, de que no tenemos comida, estamos reafirmando una situación. Tú tienes que hablar de tu visión, de tus sueños y de que tú eres hijo de Dios y que a ti nada te puede faltar porque Dios es el dueño de todo. Pero nunca, bajo ningún concepto, reafirmes tu condición económica si no es favorable. Siempre tienes que hablar de la abundancia y de la riqueza de Dios y de esa manera la atraerás a tu vida, como nos lo enseñó en este proverbio el rey Salomón. El cuarto secreto fue revelado en el proverbio número 10, cuando dice, la mano negligente empobrece, pero la mano diligente enriquece. ¿Qué quiere decir este proverbio? El trabajo diligente trae la prosperidad. Debemos de trabajar de manera inteligente. Debemos de pensar a la hora de actuar. Debes de ser disciplinado en tus proyectos. No busques atajos. Trabaja en proyectos sólidos que te lleven a resultados. Muchas veces queremos obtener las cosas rápido y la riqueza y la abundancia sólida en nuestra vida requiere inteligencia. No busques atajos. No busques proyecticos que te den un poquito de dinero para ahora sentirte, para ahora comprarte. Trabaja con inteligencia en proyectos reales, en proyectos sólidos que te lleven a resultados impactantes.
es muy importante. A veces queremos hacer cualquier cosa que es más fácil de hacer, que no lleva el mismo tiempo, no tenemos que emplear cierto tiempo, porque bueno, yo voy y yo le trabajo a alguien y esa persona me paga y ya. Es mucho más difícil hacer o crear un negocio. Y esto es a lo que se refiere el rey Salomón en este proverbio. Si trabajamos con inteligencia en proyectos sólidos, vamos a obtener la riqueza. Y cuando se habla de trabajo diligente, también estamos hablando de la productividad. Sé una persona productiva. ¿Qué estás haciendo con tu día? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y si nos ponemos a analizar qué haces en tu día, puedes ver que eso está relacionado a tu situación financiera. El quinto secreto que nos revela el rey Salomón se encuentra en el Proverbio 13. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El rey Salomón es recordado como uno de los hombres más sabios de la historia. Un hombre que era capaz de tomar decisiones que hacían a las otras personas reflexionar y adquirir una enseñanza que no olvidaban nunca. Fue muy conocido por esta historia que van dos madres peleando por un bebé. Una decía el niño es mío, la otra decía el niño es mío también. Y es entonces cuando el pueblo las lleva delante del rey, que además era el hombre más sabio de la historia. Una decía el niño es mío, la otra decía el niño es mío. Y es entonces cuando el rey Salomón dice, bueno, corten el bebé por la mitad para una y la mitad para la otra. Y es entonces cuando una de las mujeres dice, no lo maten, désenlo a ella. Y siendo Salomón el rey más justo, el rey más sabio, él se da cuenta que solo la madre en su amor tan grande pensó, prefiero perder a mi bebé que verlo muerto. Y Salomón se hace muy conocido en todos los reinos por su sabiduría y por la forma en que tomaba decisiones. Y una de las enseñanzas más grandes del rey Salomón es precisamente este proverbio. ¿Quiénes son las personas que están a tu alrededor? Porque si tú estás rodeado de personas que no quieren emprender, que no quieren trabajar, que lo que quieren es dormir, que no se quieren esforzar, eso es en lo que tú te vas a convertir. Si tú estás con sabios, sabio serás. Si tú estás con los necios, serás quebrantado. ¿Quiénes son las personas que están a tu alrededor? Si tú quieres dinero, si tú quieres abundancia y andas conmigo que yo no quiero trabajar y lo que quiero es dormir, piensa en qué te vas a convertir. Este proverbio tiene mucha sabiduría. Las personas que están a nuestro alrededor influyen en nuestra energía. No determinan, pero influyen. Y si tú te juntas con sabios, vas a participar de conversaciones productivas, de conversaciones que te dejen cierta enseñanza. Y si tú te juntas con necios, serás quebrantado. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a alejarte cada día más de tus objetivos, porque es importante revisar nuestro círculo de amigos, de las personas con las que compartimos nuestra vida. Si quieres atraer dinero, abundancia, prosperidad, éxito, debes de ver las personas que están a tu alrededor, cuáles son los consejos que te dan y la forma que influyen en tu vida. Es uno de los secretos para atraer riqueza y abundancia. El sexto secreto es compartido en el Proverbio 21, cuando dice, los planes bien pensados son pura ganancia. Los planes bien pensados son pura ganancia. Y los planes apresurados son puro fracaso. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto que nos revela el rey Salomón? Las grandes riquezas, los grandes imperios necesitan ser pensados, planeados, estudiados. Necesitamos instruirnos. No es algo que se logra de la noche a la mañana. Es algo que debemos trabajar. Debemos de ponerle empeño. Necesitamos planificación y necesitamos estrategia. ¿Cómo podemos poner este proverbio, este secreto del rey Salomón en práctica en nuestras vidas? Debemos de planificar, debemos de ser pacientes, de seguir todos los pasos que nos lleven a nuestro objetivo. Debes de ser paciente y debes de ser a la vez constante en tu camino. De eso se trata. Tratar de hacer lo mejor para poder lograr esa riqueza, para poder conectar con esa abundancia. En resumen, ten un plan financiero firme y ten paciencia. Si tú sabes que tú estás trabajando en un negocio que eventualmente te va a hacer ganar $500,000 al año, pero te desesperas y no pones el empeño porque no puedes esperar, porque no quieres prepararte, porque no quieres contactar con las personas, vas a perder. Pero si tú eres capaz de ser paciente y seguir
paso a paso tus objetivos, lo vas a lograr. Y es por eso que este proverbio dice, los planes bien pensados son pura ganancia. Piensa, haz tu plan y sigue firme en tus objetivos y te aseguro que lo vas a lograr. El séptimo secreto para traer dinero, abundancia, es también uno de los principios más importantes del rey Salomón para traer riqueza y abundancia ilimitada a nuestra vida. La bendición del Señor enriquece y Él no añade tristeza en ella. Debemos de ser conscientes que si nosotros estamos bendecidos por Dios, siempre vamos a tener abundancia. La bendición del Señor enriquece. Si yo tengo la bendición de Dios, ya yo tengo más que suficiente, porque mi Dios me quiere abundante. Dios quiere que yo lo tenga todo. Si esto es un concepto vigente en nuestra vida, no podemos ser pobres, porque es que Dios nos enriquece con su bendición. Y una vez que seamos conscientes de esta verdad, veremos la abundancia en nuestra vida, pero debemos combinarlo con los principios antes expuestos. Porque sí, yo tengo la bendición de Dios y gracias a esa bendición de Dios, yo abrí este canal de YouTube. Y Dios me está dando la inteligencia, la sabiduría y Dios me está guiando a conectar con otras audiencias y a llevar este mensaje. Yo tengo la bendición de Dios, pero yo tengo que prepararme, yo tengo que grabar, yo tengo que estudiar, yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana todos los días para yo poder prepararme. Y así tenemos varios proyectos y tenemos la bendición de Dios, pero nosotros debemos hacer lo que se requiere. Debemos visualizar, debemos de visionar, debemos de tener claro cuál es nuestro objetivo. Debemos de saber para qué queremos esa riqueza. Te sugiero que escribas la cantidad de dinero que tú quieres ganar para el próximo año y escribas para qué quieres ese dinero. Es muy importante. Si sabes para qué quieres ese dinero, la abundancia ilimitada va a llegar a tu vida. La bendición del Señor enriquece. En este proverbio se revela una gran verdad. Todos los que somos bendecidos por Dios, todos los que seamos capaces de actuar en rectitud para nuestro propósito, vamos a vivir en abundancia. Pero debes de ser consciente de este principio y ponerlo en práctica en tu vida. Debes de ser conocedor de esta verdad. Y cuando tú visionas, cuando tú haces lo que se requiere, cuando tú no eres perezoso, cuando tú te fijas en las personas que están a tu alrededor, cuando tú trabajas por un plan en tu proyecto, tú vas a lograr la abundancia. Porque la bendición de Dios enriquece. No vas a estar triste, no vas a estar mal, no es que no vas a tener lo que se necesita para vivir. Porque tú estás bendecido por Dios y Dios nos quiere abundantes. Y tú estás aquí para tenerlo todo. Gracias por llegar al final de este video. Gracias por ser parte de esta comunidad. Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo.